Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Ya Ya lo... se ve. Ok. Muy bien. Yo voy a ser quien les explique primero Ujú. y pues vamos a hablar sobre el hígado. El equipo está conformado por Flores Riveros, Rivera Vázquez, Varela Ramos y Zabala Muciño. Como les mencionaba, pues les vamos a hablar sobre el hígado, el cual es un órgano que se le considera pues una glándula anexa al tubo digestivo. Este órgano pues va a cumplir funciones metabólicas y también de secreción. Ujú. La siguiente, por favor, Mari. Está situado debajo del diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. También se dice que está por detrás y va a corresponder, o sea, que por detrás va a corresponder a las últimas tres vértebras dorsales. A Ujú. nivel de la línea media axilar, va a corresponder a las últimas siete costillas. En cuanto a sus aspectos anatómicos generales, pues va a estar ubicado, en su ubicación se le considera un órgano toracoabdominal, intraabdominal, intraperitoneal y supramesocólico. Va a Ujú. tener una forma ovoidea. Algunos anatomistas también mencionan que tiene una forma semiovoide y que desde una vista lateral se le ve una forma de cuña. Su Exactamente. color, ah, ¿iba a hablar, doctor? No, mira, sí, lo que pasa es que aquí depende, era lo que les iba a decir, ya dijiste tú que es en relación a una vista lateral. Depende del punto de vista, desde la perspectiva que tengamos del hígado, es como lo vamos a apreciar. En esta vista que nos están presentando en la diapositiva, pues es una vista antero-posterior, obviamente se ve como si fuera un semiovoide, aunque aquí le dieron una connotación más rectangular, ¿verdad? Pero aparenta ser un semiovoide debido a la relación que guarda tan estrecha con el diafragma, con esa fosa subfrénica del lado derecho, da de esa apariencia de semiovoide. Como les decía hace un momento, Marijo, si en una vista lateral da un aspecto de cuña, ¿sí? Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva superior, ahí veríamos nosotros que es prácticamente vuelve a adoptar esa forma semiovoide que estábamos mencionando. Entonces va a depender de la perspectiva que tengamos con respecto al órgano, ¿de acuerdo? Adelante, Marijo, perdón por la interrupción. No, al contrario, gracias. En cuanto a su color, pues es rojo vinoso o rojo pardo. Este Ujú. color pues es debido a su alta vascularización que tiene. En cuanto a su consistencia, va a ser una consistencia friable. En sus dimensiones, bueno, aquí estas varían, bueno, donde yo consulté que fueron varias fuentes, Ujú. variaba, entonces en el Sí. diámetro transverso yo encontré que podía medir de 20 a 28 centímetros en el ¿De dónde a diámetro del dónde va, órgano. hija? Eso sí me interesa que les digas cuáles son los diámetros. O sea, el Ah, diámetro, fíjense, al hígado, perdón por la interrupción nuevamente, como les dice, tiene un color vino, ¿sí? O rojo pardo, como lo está diciendo. Esto es debido a que recibe una doble vascularización, se puede decir que de entrada, ¿sí? Que es a través de la vena porta y a través de la arteria hepática. Esto va a generar que el gasto cardíaco se incremente en gran medida con respecto a lo que está llegando de sangre al hígado. Pero además de eso, el hígado es un órgano que es reservorio sanguíneo. Debido a la capacidad que tiene de almacenar sangre, también ese almacenamiento de sangre nos ayuda para dar esa coloración. Ahora, con respecto a su consistencia, la consistencia nos mencionan que es friable, ¿sí? La consistencia va a variar, ¿sí? Algunos autores nos dicen que es una consistencia dura, otros nos dicen que es una consistencia sólida, ¿sí? Y la mayoría de los autores coinciden en decir que es friable. ¿A qué se refieren cuando decimos que es friable? Friable significa que es un órgano que es este, eh,
¿cómo les podría explicar? Pues se puede decir que es duro, ¿sí? O sea, tiene una consistencia dura, pero que es depresible y fácilmente desgarrable, ¿sí? Vamos, como la gelatina. Ustedes han tratado de agarrar la gelatina cuando hacen en su casa gelatina, que agarran la gelatina y que la empiezan a comprimir con los dedos. O sea, se percibe una consistencia sólida, ¿sí? Durita, sobre todo cuando la tenemos recién salida del refrigerador, ¿sí? Esa consistencia dura, ¿sí? Pero si nosotros aplicamos mayor presión a esa gelatina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la vamos a romper, la vamos a fracturar fácilmente. A eso es a lo que se le denomina una consistencia friable, que es fácilmente desgarrable, que fácilmente se rompe. De hecho, es una de los órganos en el cuerpo que no se puede suturar, ¿sí? El hígado, al igual que el páncreas, no podemos aplicarle ningún tipo de sutura porque si no lo que hacemos es romper más la glándula. Entonces, esa es una característica muy particular de nuestro hígado, ¿sí? Con respecto a sus dimensiones, pues hay que saber qué le vamos a estudiar. Le vamos a estudiar al hígado, en primer lugar, que tiene dos extremos, un extremo derecho que es más grande, con respecto al extremo izquierdo que estamos viendo, y su diámetro, como estaba diciéndoles hace un rato, Marijo, sus diámetros, vamos a estudiarle un diámetro transverso, un anteroposterior y un vertical. ¿Esto en relación a qué? En relación a que estamos viendo un semiovoide. ¿Se acuerdan hace rato que estábamos viendo las perspectivas que les dije? Si vemos una perspectiva superior se ve ese semiovoide, y entonces vamos a ver que tenemos que de extremo a extremo, o sea, del extremo grande que estamos viendo, más amplio del lado derecho, de este extremo al extremo izquierdo, que es un extremo más delgado, más fino, ahí es el que vamos a considerar como diámetro transverso, es el diámetro más largo que tiene el hígado. Tenemos otro diámetro que es el diámetro vertical. Este va a ir del borde superior al borde inferior del hígado, ¿sí? Y este va a ser aproximadamente de 8 a 12 centímetros. Algunos autores nos manejan que hasta 15 centímetros, depende de dónde se tome la medida, porque obviamente si lo tomamos exactamente, lo vamos a tomar principalmente en la porción media, que es la porción en promedio que tendríamos del hígado. Pero hay autores que pueden decirnos, no, pues es que se puede tomar en el lóbulo derecho, ¿sí? Que es un diámetro más amplio, y entonces vamos a decir ahí que tiene hasta 17 centímetros, nos llegan a mencionar algunos autores, en promedio 15 centímetros, ¿sí? O dicen otros, no, yo lo tomo en el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y en el lóbulo izquierdo, ahí donde empieza a volverse más aguda la lengüeta del hígado, o sea, del extremo, ahí es donde lo tomo, y entonces dicen, va a medir aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Entonces es un poquito variable, por eso también nos mencionan que ese diámetro vertical, pues obviamente va a ser variable desde los 8 hasta los 12 centímetros, aunque ya dijimos, en promedio es aproximadamente 15 centímetros, ahí donde nos está marcando ahorita su compañera Marijó. Y tenemos el otro que es el diámetro anteroposterior. Ese va de la cara anterior a la cara posterior del hígado. Aquí no lo podemos apreciar porque tendríamos que estar viendo una vista lateral. En una vista lateral, ahí donde veríamos la forma de cuña, ahí sí veríamos que está la cara anterior viendo hacia la pared anterior del abdomen, y la cara posterior rugosa, que es cóncava y que está viendo hacia la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, ahí diríamos de la cara anterior a la cara posterior tenemos un diámetro anteroposterior, y este va a ser variable, este va a ser, yo creo que aquí te lo pusieron invertido, Marijó, porque este es el que sí podría ser aproximadamente de 10 centímetros en promedio. Aquí te lo marcan de 16 centímetros, no es tan grande, de 16 centímetros, pero ese anteroposterior en promedio van a ser aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Nada más para corregir ese punto. Ok. Muy bien. Adelante, Marijo. Perdón por la interrupción. No, no, gracias. Bueno, entonces voy a seguir con su peso. Como el doctor ya lo mencionaba, pues va a ser un órgano que va a tener un reservorio de sangre, por lo que yo encontré que en su peso va a ir de los 1500 a los 2000 gramos.
Ujú. Mm, En es, promedio, tomando lo que ajá, es, sin tomar el género. Obviamente, si tomamos en género, el hígado en la mujer es un poco más pequeño, el hígado en el hombre es un poco más grande, ¿sí? La capacidad de reservorio sanguíneo, como lo está poniendo aquí Marijo, es de 500 mililitros en promedio, ¿sí? Aunque se ha llegado a encontrar que puede alcanzar hasta 800 mililitros de reservorio sanguíneo, ¿sí? Entonces, sí, y también el peso en relación al género, en la mujer puede variar entre 1400 hasta 1700 gramos. En el hombre puede variar que va desde los 1500 hasta los 2000 gramos, ¿sí? Obviamente, si aumentamos el peso que involucra, esto es el peso seco, ¿eh? O sea, sin la sangre, ya incluyendo el peso con todo y sangre que estamos teniendo de reservorio, puede variar entre los 2100 hasta los 2500 gramos, ya involucrando lo que vendría siendo el reservorio sanguíneo. ¿Ok? Adelante, Marijo. sí, bueno, les iba a comentar lo del peso en relación al género. Ah, Mm, yo, dilo. ajá, yo leí que en la mujer pues iba a ir de los 1400 gramos a los 1700 y en Ujú, los hombres pues yo leí que era de los 1800 gramos a los 2000, ujú. pero estuvo bien que me ayudara a complementar eso. Muy bien. En la siguiente, por favor. Aquí en cuanto a su proyección, pues el hígado se va a encontrar ubicado en el hipocondrio derecho. También se va a proyectar hacia el epigastrio y se dice que en parte del hipocondrio izquierdo, en la parte alta, esto pues no es siempre, ¿no? Va a variar dependiendo pues De la complexión del a individuo. las dimensiones. Ajá, exactamente. La siguiente. Bueno, vamos a tener que tiene una cara superior o cara diafragmática, se le conoce Ujú, de las dos maneras. Esta cara, pues se trata de la cara del hígado relacionada directamente con el diafragma. Es convexa, lisa y tiene forma de cúpula. Está orientada hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Como podemos observar en la imagen, pues esta cara se estrecha hacia la izquierda y está dividida en dos superficies, superficie derecha y superficie izquierda. Esto por la implantación del ligamento falciforme del hígado. ujú. Ahí lo podemos observar. Ese. Mm, la siguiente. Yo encontré que a esta cara se le pueden distinguir cuatro porciones diferentes. Ujú, Les voy a mencionar la porción anterior, que se va a encontrar en relación con el diafragma, y es la que cruza los dos bordes cartilaginosos que limitan el epigastrio y se dirige a la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado. En segundo lugar, vamos a tener una porción superior con la cual se va a establecer la relación cardiopericárdica a través del diafragma. sí. La siguiente. La porción derecha que va a estar hasta la parte distal del lóbulo derecho y finalmente una porción posterior. En esta porción se puede observar, bueno, en ella se va a poder observar el área desnuda que corresponde al contenido del ligamento coronario. Lo vamos a poder delimitar por el ligamento coronario, como ya les decía, los ligamentos triangulares, el surco de la vena cava inferior, y esta porción va a ser la que una a las caras diafragmática y a la otra cara, que es la visceral. Ujú, Em, Se caracteriza por que se va a adelgazar hacia la izquierda y en su trayecto se va a ir relacionando con el diafragma, con la vena cava inferior, también con la aorta y con el esófago. La siguiente. Aquí tenemos la cara inferior o cara visceral. Como su nombre lo dice, pues es la cara que va a estar en contacto con las vísceras.
Esta va a estar orientada hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Va a presentar 3 surcos, los cuales nos van a formar la H que conocemos como la H hepática, Ujú. y también van a aislar 4 lóbulos. Bueno, les voy a mencionar los surcos. Les puse las estructuras que nos van a dar lugar a estos. La primera es la fosa de la vesícula biliar, que nos va a dar el surco longitudinal derecho. Esta estructura va a estar dirigida hacia atrás y a la izquierda. Se dice que Ujú. está excavada por delante por la vesícula biliar. Y bueno, esta concavidad va a ir disminuyendo su profundidad hacia atrás y se va a detener contra el lóbulo caudado. Ujú. La segunda estructura va a ser la fisura del ligamento redondo, que nos va a dar lugar al surco longitudinal izquierdo. Esta estructura se aloja adelante del ligamento de la vena umbilical o el ligamento redondo del hígado. Ujú. Atrás se va a volver vertical y va a contener los vestigios del conducto venoso y va a estar interpuesto entre la rama izquierda de la vena porta hepática y la vena cava inferior. La última estructura es el porte hepático o ilio del hígado, que nos va a dar al surco transversal. Sí. Este va a unir la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo. Va a estar situado más próximo a la región posterior de la cara visceral que al borde inferior. Y bueno, pues como les comentaba, estas 3 estructuras que son las que van a formar la H hepática. Muy bien. La siguiente, pues. En cuanto a los lóbulos, desde la cara visceral vamos a poder distinguir 4. El primero va a ser el lóbulo derecho. El de Como mayor tamaño. ¿Mandé? ¿Qué es el de mayor tamaño? Ah, sí, sí. Este es el de mayor tamaño. Como su nombre lo dice, pues va a estar a la derecha de la fosa de la vesícula biliar. Y este lóbulo se va a relacionar de adelante hacia atrás con el colon, específicamente con el ángulo colónico Ujú. y también con el riñón. Medialmente se va a relacionar con el duodeno y atrás con la glándula suprarrenal. También tenemos el lóbulo cuadrado. Este va a corresponder a la parte situada entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado, Ujú. por delante del porte hepático. También tenemos al lóbulo izquierdo, que también, como su nombre lo dice, va a corresponder a la parte situada a la izquierda de la línea, que va a unir la vena cava inferior y la fosa de la vesícula biliar. Su cara inferior va a estar relacionada con el estómago y pues aquí podemos observar que conforme va se adelgaza hacia la izquierda. El otro lóbulo va a ser el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, no sé si se diga Sí, así. está bien. Ok. Este va a estar situado por detrás y arriba del porte hepático y Ujú. va a constituir un lóbulo independiente. Este lóbulo va a estar unido al lóbulo derecho por el proceso caudado y se va a encontrar limitado a la izquierda por el conducto venoso. Muy bien. Nos podemos observar. Mm, la siguiente. Aquí les hice esta pequeña tablita em, para poder ver sus impresiones. El lóbulo derecho se dice que tiene una impresión renal, una impresión suprarrenal y una impresión colónica, que es la que Ujú. les mencionaba hace rato, que se da en el ángulo colónico derecho. Muy bien. En, en el lóbulo cuadrado vamos a tener que se va a dar una impresión en la primera porción del duodeno. En el lóbulo izquierdo, este va a tener una impresión gástrica y el lóbulo caudado, según yo, no tiene impresión, pero no Muy sé. bien. Sí, estamos en lo correcto.
Sí, Ah, de hecho, bueno, aquí tienen las impresiones. De hecho, ahí faltaría una nada más, ¿eh? Del lado izquierdo, sí tenemos la impresión gástrica y también la del esófago, ¿no? la del esófago, Sí. exactamente. El esófago abdominal llega a presentar una pequeña, una huella esofágica, como la ponen ahí, ¿sí? Esa Ujú. huella, pues también deja ver que es una impresión que se ve en el lóbulo derecho y en la mayoría, por lo menos nosotros en digestivo sí lo consideramos como impresión, ¿eh? ¿Sí? Entonces, considérenlo de esa manera. El lóbulo derecho tiene 3 impresiones, el lóbulo cuadrado tiene una sola impresión, el lóbulo izquierdo tiene 2 impresiones. ¿Ok? Sí, Ah, muy bien. bueno, aquí las podemos, Adelante, Marijo. aquí ya en la imagen pues las podemos observar un poquito. Se las, ¿le puedes regresar tantito? Ya, es que me perdí, perdón. Como me faltó una, Ujú, me revolví tantito. Pero sí, ya aquí en esta imagen las podemos ver un poquito más claras. Vamos a poder observar pues en el lóbulo derecho, como ya les decía, la impresión renal, la suprarrenal, la impresión colónica. ujú. En el lóbulo cuadrado, pues ya vamos a poder ver la impresión en la primera porción del duodeno. Y en el lóbulo izquierdo, pues la impresión gástrica. Y como nos mencionaba el doctor, la del esófago abdominal. Sí. En cuanto a sus relaciones, pues superiormente se va a encontrar relacionado con el diafragma, con la base pulmonar derecha y con el corazón. Inferiormente se va a encontrar relacionado con el ángulo colónico derecho, con el mesocolon transverso, con el colon transverso y con las asas yeyunales. Anteriormente con la parrilla costal derecha, con el diafragma, con la pared abdominal anterior. Posteriormente también con el diafragma. El diafragma va a estar por todas partes aquí. Bueno, pues sí, Y es una cúpula que se extiende desde la pared posterior a la pared anterior y hacia las paredes laterales. Entonces, como tú dices, está abarcando prácticamente toda la parte superior, antero, posterior y lateral de lo que es la cavidad abdominal. Sí, tienes razón, va a estar por todos lados en relación sí, con el hígado. con ¿Sí? el hígado Mm, exactamente. muy bien. Bueno, les decía con el diafragma, también con el riñón y con la suprarrenal derecha, con el psoas derecho, con los cuerpos vertebrales L2 y L4. Del lado lateral derecho va a estar relacionado con la parrilla costal derecha y del lado lateral izquierdo se va a poder relacionar con el vaso. Me parece que en la siguiente diapositiva está la... ah, bueno, no importa, pero ahorita los podemos... ahí está. Su relación con el vaso. Y ahora sí regresa. Bueno, encontré que vamos a tener dos bordes también. El primero es el borde anterior o inferior. Es, este borde está determinado por la unión de ambas caras, tanto la diafragmática como la visceral del hígado. Y aquí se va a presentar una incisura para el ligamento redondo del hígado y otra para el fondo de la vesícula biliar. Mm, la siguiente. De hecho, hay autores que manejan no 2 bordes, sino manejan 3 bordes, ¿sí? Un antero inferior que dicen que es un borde agudo, un borde filante, ¿sí? Que es, si me apoyas con tu puntero, desafortunadamente no tenemos una vista lateral para poder observar esa forma de cuña y ahí veríamos los 3 bordes, pero aquí con tu puntero, no, ese no es el borde, es el borde antero inferior, acá donde encontramos la vesícula biliar y el ligamento redondo, todo ese borde del hígado, desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo, hasta la lengüeta que se forma aquí en la porción más lateral del hígado,
¿sí? Todo eso vendría siendo el borde anteroinferior. Ese borde anteroinferior, como le estaba diciendo, es un borde agudo, filante, ¿sí? Y que nos permite tener dos muescas, dos incisuras, ¿sí? Que es la incisura vesicular y la incisura del ligamento redondo, ¿sí? Esas incisuras van a hacer que, en algunos autores les dicen incisura derecha, incisura izquierda, ¿sí? Nos va a permitir que por ahí se estén asomando estas dos estructuras, tanto el ligamento redondo como el fondo de la vesícula biliar. ¿Se acuerdan cuando vimos vías biliares extrahepáticas que les dije? Es muy importante recordar que el fondo de la vesícula biliar se pone en contacto con la pared abdominal anterior, ¿sí? ¿Por qué se pone en contacto con la pared abdominal anterior? Ah, porque el fondo de la vesícula biliar sobresale a este borde anteroinferior del hígado, y además de que sobresale al ángulo, a este borde, también se va a poner en contacto directo con la pared abdominal. ¿Sí? Y lo marcamos, dijimos, es un punto doloroso. ¿Qué punto doloroso es el que nos marca esta vesícula biliar? Dijimos, es el punto doloroso. Si ahora lo quieren manejar con la nomenclatura actual, vesicular, ¿sí? En la nomenclatura de 1985 hacia atrás, se maneja que es el punto doloroso de Murphy, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar este punto doloroso de Murphy? Muy sencillo, trazando una línea imaginaria que es la línea media clavicular, que desciende y al hacer intersección con el borde libre de la parrilla costal derecha, ahí en esa intersección vamos a tener nosotros el punto doloroso de Murphy, ¿sí? O el punto vesicular. Perdón. Este, es un punto muy importante. Acá tenemos después la incisura que es un poquito de mayor tamaño, que es la incisura izquierda, que es donde vamos a encontrar nosotros la inserción del ligamento redondo. Entonces, este es nuestro primer borde que vamos a ver nosotros del hígado, que es el antero inferior, y que tiene esas dos características particulares. Tiene esas dos incisuras que se van a formar, la derecha y la izquierda. Por la derecha se asoma el fondo de la vesícula biliar, por la izquierda da la oportunidad de que ahí se inserte el ligamento redondo del hígado, que es uno de los medios de fijación del hígado, ¿sí? Tenemos otro borde que si lo estuviéramos viendo, ¿no tienes una imagen lateral, hija? Creo que Porque no. aquí, no, 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 creo que no. No, regresa a la que teníamos. ¿Esa era la que teníamos? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, hagan de cuenta que imagínenselo en 3 dimensiones este hígado. Y vamos a recorrer todo lo que es la inserción del ligamento coronario, desde los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, ¿sí? Siguiendo todo el borde de la inserción del ligamento coronario. Hagan de cuenta que ese borde que estamos viendo aquí de la inserción del ligamento coronario, ándale, exactamente, ese borde que va insertándose en la cara visceral del hígado, va a rodear a la vena cava, va a insertarse en el surco longitudinal derecho, se va a continuar hacia el extremo izquierdo, hacia el ligamento triangular, ¿sí? Del lado izquierdo. Entonces, todo ese borde vendría siendo el borde póstero superior, ¿sí? Y tenemos otro borde, que sería el borde superior, que obviamente va a ser en la inserción del ligamento coronario, pero ahora más arriba, esa porción. Aquí lo que nos hicieron es levantarnos el hígado de adelante hacia arriba, ¿eh? Por eso estamos viendo la cara visceral. Entonces, este borde que va a ir también del ligamento triangular nuevamente hasta el otro ligamento triangular izquierdo, ese vendría siendo el otro borde que sería el borde superior. Entonces, hay autores que nos manejan que tenemos 3 bordes. El primer borde, el antero inferior. El segundo borde, el póstero superior. Y el tercer borde es el borde superior. ¿De acuerdo? Esos tres bordes. ¿Cómo lo manejamos el sistema digestivo? El sistema digestivo, decimos,
tenemos nada más dos bordes, como lo estaba manejando Maríajo. El borde anteroinferior, que es agudo y filante, que es ese, que tiene dos escotaduras, derecha e izquierda, ¿sí? Lo que ya mencionamos de esta. Y tenemos al borde póstero superior, que lo conjuntamos y decimos va a ser de forma roma, ¿sí? Eso quiere decir que tiene un ángulo obtuso, forman un ángulo obtuso y por lo tanto se ve como si fuera un solo borde. Conjuntamos los dos que acabamos de describir y decimos que es un solo borde y le llamamos borde póstero superior del hígado. Este va a ser de forma roma, ¿sí? Y con un ángulo obtuso. También tenemos aquí que hay dos escotaduras. Estas dos escotaduras van a formarnos la inserción de la vena cava y la inserción del ligamento coronario y del ligamento venoso de Arancio. ¿Ok? Ok. Muy bien. Adelante, Marijo. Bueno, les menciono lo del borde posterior a superior. Eh, pues aquí, como podemos observar, es ancho en su porción derecha y angosto en su porción izquierda. Va a estar relacionado con el diafragma por medio de tejido conjuntivo que está colocado entre las hojas superior e inferior del ligamento coronario. La siguiente. Ahora les voy a hablar sobre sus medios de fijación. Van a ser los elementos del peritoneo, lo que es el aumento menor, el ligamento coronario, los ligamentos triangulares, tanto derecho como izquierdo, y el ligamento falciforme, o también se le conoce como ligamento suspensorio. La siguiente. En, en primer lugar, les voy a hablar sobre el ligamento falciforme o suspensorio. Este va a ser el que conecte la cara diafragmática del órgano con el diafragma y con la pared abdominal anterior. Se dice que tiene un borde inferior, el cual es cóncavo y se va a originar por detrás en la hoja superior del ligamento coronario. Llega al borde inferior a nivel de la incisura del ligamento redondo y se va a continuar rodeando a este hasta el ombligo. Ahí podemos observar el ligamento. En las dos imágenes está. Creo que en la de la derecha es un poquito más. Ajá. Y también tenemos al ligamento coronario. Este va a ser quien va a amarrar la porción posterior de la cara diafragmática del hígado al diafragma. En ambos extremos, el ligamento coronario se va a encontrar prolongado por los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. En la superficie de adherencia va a ser el área desnuda del hígado y se encuentra rodeada por ligamento coronario. Aquí pues el ligamento coronario está representado por la reflexión del peritoneo alrededor de una amplia superficie de adherencia del hígado y también lo podemos observar en ambas imágenes. Los ligamentos triangulares, pues estos van a ser prolongaciones del ligamento coronario. El ligamento triangular derecho va a ascender por la vena cava inferior y se va a continuar con el origen del ligamento falciforme. El ligamento triangular izquierdo se va a considerar que está perfectamente definido y visible por delante del hiato esofágico del diafragma. Y finalmente tenemos al aumento menor o también conocido como epiplón menor. Este va a unir al hígado con la curvatura menor del estómago y va a presentar al ligamento hepatogástrico, que va a ser el que una la cara visceral del hígado con la curvatura menor del estómago.
Y también va a presentar el ligamento hepatoduodenal, quien va a ser el encargado de unir la cisura portal con el duodeno y contiene a su vez las estructuras del hilo hepático. Ujú. La siguiente. Bueno, esta nomenclatura de llamarle ligamentos se deriva del hecho de que histológicamente pues ya sus bordes no llegan a presentar la grasa lobulada que caracteriza a un aumento, pero realmente, como le estaba diciendo ahorita Marijo, el aumento menor que está uniendo a la cara visceral del hígado y que nace aquí en el ilio hepático, ¿sí? Se va a unir a la curvatura mayor perdón, curvatura menor del estómago, como lo estamos viendo, y si ustedes se fijan aquí les ejemplifican esa grasa lobulada que caracteriza a los omentos, ¿sí? ¿Qué otra cosa caracteriza a los omentos? Pues que contienen algunos conductos vasculares y conductos de drenaje, como lo estamos viendo aquí, nos abren una pequeña ventanita por la cual estamos viendo que atrás de ella va pasando lo que es la vena porta en azul, la arteria hepática en color rojo, y a los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el hepático común, que nos van a formar un borde. Ese borde que que nos está formando aquí es ese aumento menor, es al que consideran algunos autores como el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, es la continuación del mismo aumento menor, ¿sí? Del mismo modo, en la porción de arriba, donde se está uniendo este aumento menor con el inicio del estómago y parte del esófago, es el que consideran como ligamento hepatogástrico, pero si se dan cuenta, sigue siendo la misma continuación del aumento menor que nació en el hilo hepático. Entonces, aquí básicamente lo que nosotros consideramos el sistema digestivo es que el aumento menor va a tener dos bordes, un borde fijo en forma de C. Si ustedes siguen la trayectoria, va a ser desde aquí, desde la vesícula biliar, se inserta en el hilo hepático, va a continuar, es una C invertida, ¿eh? Sí, va a continuar su inserción en el borde hepático hasta llegar al esófago, donde se inserta y rodea al esófago para descender por la curvatura menor, asciende nuevamente hasta llegar al duodeno, a la primera porción del duodeno en el borde, en el bulbo duodenal, y ahí, en esa porción del bulbo duodenal, entonces comienza a ascender. A este es al que conocemos nosotros ya ahora como borde libre de el aumento menor, y ese borde libre del aumento menor en conjunto con todas las estructuras vasculares que acabamos de mencionar hace un rato, forman un hiato, ¿sí? Un agujero que es el agujero transomental, o también conocido como hiato de Winslow, ¿sí? Que se los marca aquí, anda ese. Este es el hiato de Winslow que nos sirve, nos funciona. Hay diferentes estructuras hiatales en el peritoneo. Este es el de mayor tamaño, es el principal, por eso es el que nos marcan con mayor frecuencia. Entonces, este hiato de Winslow nos sirve para estar comunicando la transcavidad de los epiplones, también conocida como cavidad peritoneal menor, con con la cavidad peritoneal anterior o cavidad peritoneal mayor, ¿de acuerdo? Ese es el punto por el cual vamos nosotros a poder comunicar ambas cavidades. ¿Cuánto mide este hiato de Winslow? Este hiato de Winslow va a medir aproximadamente de diámetro entre 2 a 3 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y ya dijimos por quién va a estar formado, por el borde libre del aumento menor, y que algunos autores consideran ese borde libre como el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Por la vena porta, por la arteria hepática y por los conductos hepáticos, derecho, izquierdo, más el hepático común de las vías biliares extrahepáticas, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense mucho, algunos autores manejan eso de los ligamentos, pero realmente no son ligamentos porque son continuación del mismo aumento, ¿de acuerdo? Por si les llegasen a poner esa parte en el examen, que lo dudo mucho porque en digestivo no lo consideramos así, en el digestivo lo consideramos únicamente como el aumento menor, ¿sí?
Perdón, Marijo, adelante. La siguiente, pues. La siguiente. Bueno, aquí les puse otra imagen donde podemos observar los ligamentos que ya les comenté. Ujú, Son los que están pues en negritas. Ahí podemos verlo. Tenemos al ligamento triangular izquierdo, al ligamento falciforme, luego al ligamento coronario anterior, al ligamento triangular derecho y bueno, el ligamento coronario, pero en su forma posterior. Mm, sí. Y también, bueno, estas son otras estructuras, que va a ser la adventicia, que es un área desnuda hepática, las venas hepáticas, la cava inferior, el paquete neurovascular y las estructuras que conforman el hilo hepático, que van a ser la vena porta, la arteria hepática, los conductos hepáticos, los vasos linfáticos y el plexo nervioso hepático. ujú. Sí. Bueno, aquí les voy a mencionar bien las áreas desnudas porque se las he dicho, pero nos parece importante que se las aprendan bien. Entonces, en primer lugar vamos a tener pues el área, o sea, en total van a ser tres. La primera es la de mayor proporción. Esta se va a Ujú, encontrar delimitada en todo su perímetro por la inserción del ligamento coronario hasta donde se va el vértice. ujú, De ahí va a dar la vuelta y se va a ir hacia atrás para que se continúe con el ligamento venoso. Después se va a abrir hacia el borde posterior y luego se va a cerrar hacia el lado derecho del hígado para que ahí se inserte y forme el ligamento triangular derecho. Todo este perímetro que les acabo de mencionar, pues es a lo que le consideramos la primera área desnuda y se dice que tiene una forma romboidal. ajá, muy bien. En segundo lugar, pues es el hilio hepático, es donde ingresan y egresan los elementos pues de este hilio Ujú, y se considera que es el área de desnuda de menor tamaño. ujú. Y finalmente pues tenemos el área de la fosa cística. Donde se Y inserta, bueno, aquí ya las tenemos las tres. sí, ahí podemos observarlas. La primera, De mayor tamaño y con forma tenemos, romboidal, como nos estaba ajá, mencionando Marijó. Hacia los extremos están los ligamentos triangulares. Hacia el frente se continúa con el ligamento falciforme. Hacia atrás se continúa con el ligamento venoso de Arancio. ¿Sí? Y si se fijan ustedes, pues nos deja esa área desprovista de peritoneo. Ojo, nos deja esta área desnuda queda desprovista de peritoneo, ¿sí? Pero no de cápsula de Gleason. O sea, el área desnuda sí tiene cápsula de Gleason. ¿De acuerdo? sí, Y tenemos a las otras dos áreas, las otras dos áreas desnudas, ahí también lo vemos en el hilo hepático, cómo está nada más bordeando el peritoneo a ese hilo hepático sin tener en realidad una cobertura total del hilio, sino que nada más lo bordea y nos deja desprovisto de peritoneo. Y obviamente, por la relación tan estrecha que guarda la cara superior de la vesícula biliar con el hígado, pues esta va a ser una excavación en la cara visceral del hígado que le llamamos fosita cística y donde se va a alojar la vesícula biliar y que esta va obviamente por estar tan estrechamente relacionada con la cara visceral del hígado, pues no se puede cubrir por peritoneo y sin embargo la vesícula biliar sí va a estar cubierta por peritoneo en su cara inferior. O sea, toda la cara inferior va a quedar, de hecho, por eso la manejamos nosotros como una estructura intraperitoneal, porque acuérdense que el principio claro para decir que una estructura es intraperitoneal tiene que tener por lo menos tres de sus caras cubiertas por peritoneo, y en este caso sería las dos paredes laterales, el fondo y la cara inferior de la vesícula biliar que están rodeadas por peritoneo y por lo tanto sí se le considera como intraperitoneal. Entonces, son únicamente la cara
superior que se pone en contacto con el hígado, la cara hepática de la vesícula, esa queda desprovista de peritoneo y también por ende la fosita cística queda desprovista también de peritoneo y por eso es también una área desnuda del hígado. Muy bien, ¿qué más, Marijo? Sí, bueno, vamos a continuar con la irrigación. Aquí pues se dice que es un órgano que va a recibir doble irrigación porque va a recibir arterial y venosa. Ujú, Y va a estar irrigado por la arteria hepática común. Esta arteria va a ser quien hará la irrigación nutricia y va a aportar el 25% del flujo sanguíneo. Como ya les mencionaba, pues la sangre arterial va a ser quien aporte oxígeno y también nutrimentos de la circulación general. Esta arteria pues se origina del tronco celíaco contra la pared abdominal posterior, se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y a la derecha por encima del páncreas y posteriormente se va a dividir en dos ramas, las cuales van a ser la arteria gastroduodenal y la hepática propia. La siguiente. Y también la va a irrigar la vena porta hepática. Esta va a ser quien dé la irrigación funcional. El 75% del flujo sanguíneo va a provenir de esta vena y pues recordemos que la sangre venosa va a aportar nutrimentos provenientes de los intestinos. Estos nutrimentos pues van a ser procesados en relación con nuestras necesidades. El origen de la vena porta hepática se puede sintetizar como la unión de la vena mesentérica superior y también de la vena esplénica. ujú. La siguiente. También vamos a tener aquí las venas hepáticas. Me parece que anteriormente se les conocía como suprahepáticas. Sí. Em, Estas llevan a la vena cava inferior la sangre venosa que va a provenir de los lóbulos hepáticos Ujú, y van a ser quienes aseguren la circulación de retorno del hígado. Se van a formar en dos grupos diferentes, uno inferior y otro superior, que el superior es el de mayor importancia. En el grupo inferior, estas venas van a drenar al lóbulo caudado por venas de menor calibre y el grupo superior, estas van a drenar todo el hígado excepto el lóbulo caudado y va a estar integrado por tres venas gruesas, que va a ser la vena hepática izquierda, la vena hepática intermedia y finalmente la vena hepática derecha. ujú. Mm, Ahí las podemos observar en la imagen. Mm, La siguiente. En cuanto a los linfáticos del hígado, se les va a dividir en dos. Mira, aquí Mm, tenemos la vista lateral en forma de cuña que estábamos buscando. Ya no me acordaba que ahí estaba. Sí, aquí está. Aquí vemos el borde antero inferior, ese que estaba marcándonos hace un momento su compañera. Sí, aquí abajito. Ese ángulo, es el borde antero inferior, que si ustedes se fijan es más agudo, ¿sí? Nos forma una angulación aguda. En comparación con el borde póstero superior, les decía, hay autores que nos manejan dos bordes, el borde póstero superior, que es el primero que vemos aquí abajito, a ese precisamente, este borde póstero superior, y otro borde más arriba, que sería el borde superior. Sí, son los dos bordes que nos manejan en la porción posterior de nuestro hígado. Nosotros, ¿cómo lo consideramos? Lo consideramos en el sistema digestivo nada más como borde anteroinferior, agudo, filante, y el borde postero superior que va a ser romo y obtuso. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Marijo. Perdón por la interrupción, pero la vista lateral que buscábamos No, aquí la tenemos. sí, y a mí se me olvidó que estaba ahí. No te Perdón, si no preocupes. hubiera reaccionado, pues ya. Ok. Perdón, pero ya, me ayudó a rescatarlo de nuevo, gracias. Y bueno, como les mencionaba, pues los linfáticos se van a dividir en dos grupos, los cuales van a ser los colectores superficiales y los colectores profundos.
Se dice que los colectores superficiales son subperitoneales y van a formar una red en las caras del hígado. Los Ujú, colectores profundos, pues estos van a ser ascendentes y se encuentran arriba del hígado. Se ujú. dice que se unen a los nodos de la vena cava inferior y los descendentes se dirigen hacia los nodos que rodean a la vena porta hepática. Estos grupos ganglionares que se encargan de recolectar la linfa hepática, pues van a seguir un camino, el cual va a ir rodeando a todo el hígado y se va a ir desde los ganglios linfáticos regionales. Luego vamos a pasar a los linfáticos preaórticos para finalmente poder llegar a la cisterna de Kilo. Ujú, Y ok. Y pues finalmente en cuanto a su inervación, pues estos nervios provienen del nervio vago izquierdo y de la porción celíaca del plexo celíaco. Es importante mencionarles que pues van a ser nervios mixtos. Esto quiere decir que van a estar cargados tanto de fibras simpáticas como de fibras parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, Ujú. y en esto se van a distinguir dos plexos, el plexo anterior y el plexo posterior. Sí. Esta característica de considerarse plexos mixtos es porque se combinan los fascículos vagales con los fascículos celíacos y llegan simultáneamente en conjunto al hígado para dar la inervación, por eso se consideran mixtos. Pero nosotros sabemos que ya desde hace mucho tiempo lo vimos en la primera unidad, que tenemos una inervación propiamente parasimpática o colinérgica, que es la vagal, ¿verdad? Y tenemos una inervación simpática que a este nivel vendría siendo por el plexo solaro celíaco, ¿de acuerdo? Que es adrenérgica. Entonces, esto para que lo tengamos bien establecido, ¿eh? Sí, se les considera mixtos porque se conjuntan, se entremezclan ambos plexos, tanto los vagales como los celíacos. Pero esto no quiere decir que las funciones sean también combinadas entre sí, no. Cada plexo en su conjunto que va llegando a la víscera, al hígado, esto nos va a dar la oportunidad de que tengamos una inervación propia simpática y una inervación propia parasimpática. ¿Ok? Sí. Adelante, Marijo. Mm, pues creo que eso sería todo de anatomía. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, hijos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo queda perfectamente entendido? Sí, doctor, todo quedó Creo que sí, claro. doctor. Todo bien, Gracias, Frida. todo claro. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos o damos